Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto reconocen su gran bondad, misericordia? Amén. ¿Cuántos aquí están coronados? Algunos han venido coronados de problemas. Algunos todavía tienen ahí las tensiones. Sin embargo, reconoce que Él te ha coronado de favores y misericordias. Reconoce su fidelidad, reconoce su bondad. Amén. Aleluya, Señor, te damos las gracias. Recibe la gloria. ¿Podemos sentarnos? Bueno, es una bendición poder seguir esta mañana. Luego presentaremos, ya que algunas personas se han ido incorporando, pues todavía están practicando algunas personas y entonces en la siguiente reunión estaremos haciendo una presentación de las personas que estamos aquí, ¿vale? Perfecto. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, seguimos tiempo de enseñanzas. Los que no estuvieron ayer, pues os perdisteis un tiempo muy especial de enseñanza. Os animamos que, bueno, estamos grabando todo en audio y también en vídeo. Entonces sabemos que Dios va a estar ahí enseñándonos y ampliando nuestras fronteras a veces que estamos un poquito bloqueados. Realmente yo estoy convencido, y esta es la palabra más adecuada. Pablo escribe a Timoteo, ¿verdad? Que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil. La idea de la palabra no es un adorno, un pin que no se coloca, es útil, es una herramienta, ¿verdad? A fin de que ese hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y es útil, ¿verdad? Y emplea la palabra para redarguir. Y la raíz de la palabra de redarguir es, en otros contextos del Nuevo Testamento, es empleada para convencer. El Espíritu viene a convencer de pecado, justicia y juicio. Y la misma raíz de la palabra se deriva también convicción. O también caer convicto. Y es tan importante porque el Espíritu Santo a través de la palabra viene a convencernos. ¿Y cuántas veces Dios está ahí? Como los discípulos le rodeaban y le decía, y Jesús otra vez diciendo, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Todavía no te enteras, todavía no has, ¿verdad? Y la palabra, ¿cuándo has sentido el trato de Dios con uno mismo a través de la palabra hasta que caemos convencidos? Amén. Y mejor caer convencidos por la palabra que caer convictos de la palabra. Amén. Porque un día toda boca confesará que Jesús es el Señor. O sea, si no cayeron convencidos, van a caer convictos, porque Dios es juez. Su palabra caerá. Amén. Y esa palabra tiene que, hermanos, queremos ser convencidos, sino caer convictos. Y ese sentido de ser convencido es lo que forma en nosotros convicciones. Y a veces a mí me preocupa, sinceramente, os hablo. En la iglesia hay muchas cosas, pero tristemente a veces valores, principios y convicciones que sean fuertes. A veces es algo, a veces tenemos preferencias, pero no convicciones. Tenemos otras muchas cosas. Y hermanos, que realmente la palabra de Dios poco a poco vaya convenciéndonos. No diga mejor no de pecado, pero a veces de justicia, según el reino de Dios. Según el justo juicio de Dios, en ese equilibrio correcto de Dios. Hermanos, es tan necesario, realmente como el pastor Gerardo Ávila nos está guiando a través de la palabra del Señor, es abriendo la misma verdad para que realmente seamos convencidos. No por Él, por la palabra. Amén. Y que eso produzca en nosotros convicciones. Porque la fe no es algo etéreo, es algo sólido. Después la fe, la convicción. He sido convencido y cuando he sido convencido lo creo y es algo firme, no está ahí flotando que un día es y otro día deja de ser. Es una convicción, amén. Y necesitamos iglesias y necesitamos pastores, líderes, obreros, necesitamos iglesias y necesitamos formar convicciones. La iglesia de estos tiempos, en esa presión, esto Dios lo puso en mi corazón y ante por el gobierno y por otras cosas, tanta presión, ¿verdad? Porque no solamente que el gobierno pueda ser secular, sino una presión, ¿verdad? A lo mejor la iglesia no evangeliza, pero el gobierno sí. En su evangelio está secularizando la sociedad, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? En las escuelas. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Que se me ha ido el nombre. Educación para la ciudadanía. Quieren formar el pensamiento de los niños. Y hermanos, es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Fuimos formados para formar. Amén. Y somos nosotros los que transmitimos valores, principios y convicciones. Y es la palabra de Dios la que redarguye, la que convence.
y la que forma convicciones. Estamos llamados a esto, no es cualquier cosa. No es bonito, y te digo una cosa, no es... Cuando la palabra viene a nosotros y decir, qué bueno, es para decir, qué buen culto, ¿verdad? O qué buena reunión, fue sabroso. Eso pasó por aquí. No, quiere llegar al corazón y Dios está tratando nuestras vidas hasta que caigamos. Y a veces, ¿cuántas veces en la vida lo que no hacemos en el trato de Dios, como alguien dijo, lo que no haremos por amor lo haremos por temor? Cuando a veces las cosas fácilmente no caemos en ellas. Dios tiene que llevarnos por circunstancias difíciles, porque Dios quiere que seamos convencidos y no caer convictos de. Amén. Aleluya. Así que permitamos que la palabra siga tratando nuestras vidas y nos siga guiando a esas convicciones, principios, valores, fundamentos en Cristo Jesús y en su reino. Amén. Bien, sin más, por favor, Gerardo, bienvenido una vez más, ya que algunas personas están conociendo ahora. Muy bien. Pues vamos a continuar con lo que empezamos ayer, para la gloria de Dios, y los que no estuvieron, pues vamos a indicarles sencillamente que en cualquier momento me pueden interrumpir para algo que yo no explique bien. Y no tenga temor a hacerlo, porque algunas personas no lo hacen porque dicen, no, si me pongo y pregunto van a creer que soy bruto, que soy ignorante, que no entiendo. Pero no, fíjense, conmigo no tiene ese problema. Usted pregunta y entonces, en lugar de decir, Gerardo, yo no entiendo, usted dice, Gerardo, no explicaste bien. Y entonces me dice, mira, Gerardo, ese punto que no lo explicaste bien, quisiera que lo aclararas. Y así pues entonces el que queda como bruto soy yo. Y como que yo no soy susceptible, yo le doy un premio al que me haga un complejo a mí de inferioridad, porque yo respeto lo que la gente dice y respeto lo que yo creo que soy yo. Así que yo no estoy a merced de que la gente diga una cosa o diga otra cosa, porque tiene que ver mucho con la percepción. Una vez yo terminé de predicar y me dice una señora, ¿qué es lo que le pasó hoy, Gerardo, que estuvo usted tan ligerito, tan por encimita, trató las cosas? Yo le dije, bueno, así son las cosas de la vida, y seguí caminando. Y como 6 o 7 pasos más adelante, otra señora me para y me dice, oiga, hoy sí que nos metió por aguas profundas usted. Hoy sí que, dijo, así son las cosas de la vida, y seguí caminando. Ahora, ¿cuál de las dos personas tenía la razón? ¿Cómo pude meterme al fondo y en la superficie en la misma predicación? Porque es percepción de la gente y cada uno percibe de una manera, y lo que usted tiene que saber es quién es usted, porque si no está a merced de la opinión de la gente. Así que, ven, pregunten y digan, no lo explicaste bien. Y no va a pasar nada. Pero el que pregunta puede ser ignorante, pero al preguntar va a dejar de ser ignorante. Y el que no pregunta va a seguir siendo ignorante. Así que hay que preguntar. Estamos nosotros trabajando con la idea de cómo alcanzar nuestra sociedad secularizada con la misión de la Iglesia. Lo primero que vamos a hacer es un análisis breve, porque naturalmente no hay el tiempo para algo exhaustivo, pero un análisis breve de lo que es la sociedad actual. Y vamos a mirar el lado negativo de nuestra sociedad y el lado positivo de nuestra sociedad. Cuando usted estudia la historia de la humanidad desde un punto de vista antropológico, y les recomendé yo ayer que para el buen manejo de las Sagradas Escrituras hace falta tomar un buen curso de sociología, un buen curso de antropología y un buen curso de lógica. La lógica es una de las cosas fundamentales en la vida. Muchos de los problemas de la gente se evitaría si tuviera nociones de lógica. Claro, a la gente le coge a veces miedo a eso porque piensan que no es espiritual, pero eso es falso. Miren, cuando usted va al libro de Romanos,
y dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Y la palabra racional viene de la misma raíz de donde viene la palabra lógica. Quiere decir que lo que dice el versículo es que nuestro culto es un culto lógico. Ahora, la lógica, como ustedes saben, es la parte de la filosofía que se encarga de la corrección, de la pureza del pensamiento. O sea, la lógica es el gimnasio de la mente. Así como uno va al gimnasio para los músculos y para el cuerpo, la lógica es la que disciplina la mente para pensar con corrección, para pensar con pureza. Y muchos problemas se evitarían si la gente tuviera esas nociones. Por ejemplo, usted está en el templo y está dirigiendo los signos, digamos, o está dando algún anuncio. Y entonces en la puerta del templo hay dos personas que miran en la dirección suya y se ponen a reír. ¿Qué es lo que piensa la persona inmediatamente? Que se están riendo de él o de ella, y entonces se mira a ver si es que tiene la blusa abierta o a ver qué es lo que está pasando, y se le llena el cuarto de agua. Ahora, de dos personas riéndose en la puerta, no se deduce lógicamente que se están riendo de mí. A lo mejor usted cree que están mirando hacia el lugar donde está, pero no están mirando hacia allá. Y es que se hicieron una historia, ¿te acuerdas cuando éramos muchachos que estábamos en el instituto, lo que le pasó al maestro? Se están riendo de una cosa que no tiene nada que ver con usted. Entonces, la gente a veces salta a conclusiones que no debiera de saltar. ¿Para qué les menciono, por ejemplo, el estudio de la antropología? Bueno, sencillamente porque para uno poder ganar al hombre, tiene que conocer al hombre. Y uno no puede comunicarse con aquello que no conoce. Cuando ustedes estudian la historia de la humanidad desde un punto de vista antropológico, ustedes van a encontrar dos cosas sumamente interesantes. Y no existe, a menos que lo hayan descubierto recientemente, pero hasta donde mi información llega, no existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la cual no aparecen dos fenómenos fundamentales. Por primitiva que sea la sociedad, por rudimentaria que sea esa sociedad, toda sociedad que ha sido descubierta, toda sociedad que ha sido estudiada, tiene por lo menos dos cosas que la identifican y la hacen común a la experiencia humana. Y es que aparece el concepto de lo bueno y de lo malo, lo que llaman la ley moral. No se ha descubierto todavía, como digo, a menos que se haya descubierto hace pocos días, y yo todavía no he agarrado esa pieza de información, pero no se ha descubierto ninguna sociedad, por primitiva, por rudimentaria que sea, que no tenga el concepto de ley moral, de lo bueno y de lo malo. Toda sociedad, por primitiva que sea, tiene un sistema de valores que define ciertas conductas como malas y ciertas conductas como buenas. La otra cosa que aparece en toda sociedad descubierta hasta el día de hoy, por primitiva que sea, es una noción de aquello que es trascendente, lo que podríamos llamar una noción de lo divino, de lo no humano. Es decir, el pensamiento religioso está presente en todas las sociedades, porque el ser humano, lo acepte o no lo acepte, tiene un origen espiritual. Claro que en algunas sociedades la idea de lo divino es muy rudimentaria. Por ejemplo, hay sociedades que lo divino está encarnado en una montaña. Hay sociedades donde lo divino está presente en el bosque, por ejemplo, en la sociedad de los pigmeos en África. Para ellos la deidad estaba en el bosque. Y cuando iban a las aldeas a comerciar, se sentían inseguros y atemorizados. Y cuando regresaban de la aldea o del pequeño pueblo al bosque donde vivía,
empezaban a cantar y en la medida en que se iban adentrando al bosque, iban teniendo una experiencia de paz y de protección, porque la deidad para ellos estaba allí. En otras sociedades la deidad está en un río, ríos sagrados. En otras está presente en algún animal sagrado. Quiere decir que no tienen la idea quizás refinada o desarrollada que tienen los cristianos de la deidad, pero la idea está presente. Quiere decir entonces que el origen del ser humano no es secular, es religioso, es espiritual. Lo que sucede es que con el proceso y con el decursar de los años, el hombre ha ido desarrollando esa condición secularizante. Por ejemplo, los primeros hospitales que uno puede descubrir en la historia eran templos y los primeros médicos fueron sacerdotes. Quiere decir que hay una coyuntura religiosa en el origen de la humanidad. Pero al pasar el tiempo con los estudios y con la educación y con la investigación, se ha ido produciendo esa brecha, que ha ido produciendo cada día un hombre más secular. Ahora, en la época en que nosotros vivimos, hay un segmento grande de la población que está secularizada. Y el desprendimiento o la separación de Dios pues tiene que ver con muchas de las reflexiones del hombre. Por ejemplo, en mi opinión, la disciplina académica que tiene la argumentación más contundente en contra de la idea de Dios es la sociología. Algunos piensan que la filosofía es la gran amenaza o la ciencia, pero no, ni la filosofía ni la ciencia son grandes amenazas. La que tiene la argumentación, en mi opinión, y yo respeto la opinión de todos los demás, pero la que tiene la argumentación más fuerte en contra de Dios es la sociología. Por ejemplo, uno de los axiomas de la sociología, y claro, hay sociólogos que son cristianos y algunos que no lo son, pero por ejemplo, uno de los axiomas que se ha utilizado es que el clan crea a Dios y Dios crea al clan. ¿Qué significa eso? Pues significa que el hombre primitivo, en su mundo desconocido, donde veía en los eclipses intervenciones divinas, amenazantes, y en cosas que no podía entender, pues entonces el clan, el grupo social, la unidad social, desarrolló la idea de lo divino, de que había algo que era responsable de esas cosas. Y entonces, con el tiempo, esa idea de lo divino desarrolló al clan. Por eso se dice que el clan crea a Dios y Dios crea el clan. Después que el clan produce la idea de Dios, entonces ese Dios es el origen del clan. Y ese es un argumento bastante serio. Fíjense, yo les voy a plantear esto para que ustedes se den cuenta. Si mañana ustedes se enteran que aquí en la plaza, como estamos aquí en el Escorial, ¿no? Ahí donde va a cantar el coro ese, pues entonces mañana nos da la noticia de que hay un aldeano, se apareció de aquí, de un pueblito sin importancia de España, y se aparece ahí y dice que él es el Hijo de Dios. Y dice que el que lo ha visto a él ha visto a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a decir la gente de ese hombre? Que está locos. Vayan al siglo I. Y en el siglo I, un hombre de un pueblito pequeño que no tenía pedigrí, no tenía, hasta el nacimiento se cuestionaba de que a lo mejor era que la madre le había jugado sucio al padre. Se aparece en la plaza y dice: yo soy el Hijo de Dios, y el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y ustedes creen en eso? ¿Qué les parece? ¿Cómo es posible que ustedes digan que este tipo de la plaza está loco y ustedes creen en uno que hizo lo mismo? Ah, pero es que ese es el Hijo de Dios. ¿Cómo tú sabes que ese es el Hijo de Dios? Pues yo sé que es el Hijo de Dios
porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Eso en lógica es lo que se llama un argumento circular. O sea, yo soy Dios. ¿Y quién dice que tú eres Dios? Yo. ¿Se dan cuenta? ¿Es clara la idea o no es clara la idea? Algunas personas a veces pues me acusan mucho porque dicen que yo no creo, que yo esto, que yo lo otro, y es que no entienden lo que estamos diciendo. Pero se dan cuenta ustedes la amenaza que puede ser una presentación desde un punto de vista sociológico de lo que es la religión y lo que es la fe. Entonces, algunas personas pues han caído víctimas de esas maneras de pensar y cada día se han ido alejando más de Dios. Pero la otra cosa también es que la idea de Dios ha sufrido mucho. ¿Por qué ha sufrido mucho? Bueno, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta de que con Dios se ha abusado mucho. Yo soy de la opinión de que mucho del ateísmo actual no es un ateísmo formal, filosófico, sino es un rechazamiento de la caricatura de Dios que han presentado los que dicen que creen en Dios. Por ejemplo, las cruzadas. ¿Usted quiere cosa más criminal, más horrenda que las cruzadas? Las cruzadas fueron un crimen contra la cultura. Usted sabe la literatura que se quemó en España, porque estamos aquí, pero en otros países ocurrió lo mismo. Como quemaron libros, como destruyeron cosas. Usted sabe lo que es ir un ejército armado a otro lugar para rescatar el sagrado sepulcro. ¿Se da cuenta? O sea, un Dios que manda un ejército a destruir una nación y a someterla a esa idea. Pero cuando usted estudia la historia de Cuba, en Cuba hubo un indio llamado Atuey, que no era cubano, era un indio dominicano, de la República Dominicana, un indio taíno, pero que se fue huyendo de la República Dominicana, huyéndole a los españoles y se refugió en Cuba. Pero los españoles llegaron a Cuba también. Y se supone que Atuey fue el primer revolucionario cubano, el primero que se le opuso a España. Se supone que fue Atuey. Y claro, lo agarraron y lo quemaron. Pero antes de pegarle candela a Atuey, el cura vino y le dijo que besara la cruz. Y Atuey le dijo que ¿para qué? Y le dijo, para que vayas al cielo. Y entonces Atuey le preguntó, ¿en el cielo hay españoles? Y el cura le contestó que el cielo estaba lleno de españoles. Y entonces el indio le dijo, mándame para cualquier lugar menos para el cielo. Fue esa. Es que Atuey era un hombre irreligioso, pagano, profano, incrédulo. No, chico. El cielo que le enseñaron los españoles está lleno de la gente que vino aquí, violó a mis mujeres, me robó las tierras y me esclavizó. ¿Quiero yo tener relación con ese cielo? ¿Es un rechazamiento del cielo o es un rechazamiento del cielo que los españoles le enseñaron? Y entonces, por ejemplo, el padre Las Casas, que en la historia cubana está considerado como el padre de los indios. Yo recuerdo de la escuelita primaria, en la escuela, ver el cuadro del padre Las Casas con un indio abrazado a sus piernas. ¿Pero por qué? Bueno, sencillamente porque él intercedió con la metrópoli para que no esclavizaran a los indios. Y entonces, ¿qué fue lo que propuso Atuey? Lo que propuso Atuey fue que trajeran negros de África para que hicieran el trabajo de los indios. Entonces Atuey le devolvió el alma a los indios y se la quitó a los negros.
Entonces, claro que los indios debían haber visto al padre de las casas y con esa religión sí querían. Pero la religión que a lo mejor los indios abrazarían por la conducta de las casas, los negros rechazarían por la conducta de este cura con relación a ellos. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando una persona rechaza a Dios, no se le puede atacar inmediatamente que tú no crees en Dios? Bueno, yo en el Dios que no creo es en el tuyo. Por ejemplo, lo que pasó aquí cuando todavía la frontera entre Francia y España no estaban bien definidas. Gente de la Inquisición, había uno que cuando entraba a los pueblos, había uno que se tomaba el trabajo de confesar a la gente y entonces determinar si eran herejes o no, pero había otro que no se tomaba ese trabajo. Y eso ustedes lo tienen que saber porque es parte de la historia de ustedes. Cuando él llegaba a un pueblo, le decía a las tropas, mátenlos a todos, que el Señor sabe cuáles son los suyos. ¿Quieren ustedes tener relación con ese Dios? Pues claro que no. Entonces, mucho del rechazamiento de la idea de la iglesia tiene que ver con eso. La iglesia ha sido una institución en algunos países que ha sido una institución corrupta. La historia está llena, y no solamente la iglesia católica, porque como yo no estoy comprometido con ninguna iglesia, porque para mí lo importante es la verdad. Y el compromiso mío es con la verdad. Entonces, yo veo que los católicos le tiran a los protestantes y los protestantes le tiran a los católicos. Los dos tienen trapos sucios. Porque la idea del protestantismo también tiene hojas muy oscuras. Por ejemplo, en el tiempo de las colonias en Estados Unidos, la cacería de las brujas fue hecha por protestantes. Fueron protestantes los que pusieron bacterias en las frazadas que les regalaban a los indios para exterminar poblaciones de indios. Porque al darle esas frazadas y ellas cubrirse con esas frazadas, pues se infectaban. Mantas, dicen ustedes. Si cada vez que yo digo una palabra rara, ustedes me la corrigen, ¿sabes? Bien, entonces, ¿quiero yo creer en ese Dios? Claro que no quiero creer en ese Dios. Entonces, parte del secularismo tiene que ver con la idea de lo divino, con la idea de las cosas religiosas. Y el hombre se ha ido apartando y ha convertido esta sociedad en una sociedad puramente secular. ¿Cómo se expresa eso? Pues se expresa, por ejemplo, en la conducta. ¿De dónde viene el estado económico que ya hoy le llamamos sociedades de desperdicio? Porque la sociedad anterior fue lo que llamábamos sociedad de consumo, que era la gente que tenía anterior a eso vino una sociedad de supervivencia y una sociedad de subsistencia. En otras palabras, primero era sobrevivir, después ya el nivel llegamos a una sociedad de subsistencia en que se pueden satisfacer las necesidades importantes. Y después pasamos a una sociedad de consumo, donde se gasta mucho. Pero actualmente los Estados Unidos y algunos países de Europa están en la última etapa del desarrollo económico que se llaman sociedades de desperdicio. La gente compra lo que no necesita. Cuando le cambian la figurita al coche, porque ahora los focos eran cuadraditos y ahora son redondos, ya tienes que cambiar el coche. Y el coche todavía funciona. O sea, yo tengo un coche del año 93, que tiene, creo que son 140,000 millas, creo. Y el hijo mayor, que es el que me lo regaló, pues me dice, papi, ya hay que cambiarlo. Y digo, ¿y por qué hay que cambiarlo? ¿Tú lo ves roto? No funciona perfectamente bien. Y ahora le di una pinturita y quedó nuevo. Y como yo los cuido, le cambio el aceite, sí, pero es que ya está viejo. Bueno, si fuera por viejo ya me tendrían que haber arrinconado a mí también. Porque yo en marzo cumplí 75 años, ¿te das cuenta? Pero yo estoy como un chaval. Cuando Carmita dice no, que a nuestra edad, le digo, no me incluyen eso a mí. ¿Te das cuenta? Y entonces ya alguna gente me dice, pero Gerardo, no viajes tanto, que ya a tu edad. Digo, ¿de qué edad tú estás hablando, chico? Ustedes saben que originalmente el ser humano tenía solamente lo que llamaban edad cronológica. Luego, cuando surge la psicología,
se establece la edad psicológica. Y en los últimos años la medicina ha establecido lo que llaman edad de vitalidad. Y la edad de vitalidad tiene que ver con la vitalidad que tú tienes. O sea, olvídate de los años que tiene el coche. Cómo funciona el coche es lo importante. Y hay algunos coches nuevos que tú lo ves que le salió mal, ¿entiendes? Y un cochecito viejito, y el mío funciona de maravillas, ¿no? Entonces, en esta sociedad, pues de desperdicio, la gente ya lo cambia. No sé cómo son las mujeres aquí, pero por ejemplo, si ahora en el verano a un modisto en París se le ocurre decir que en este verano el color es el rojo, los vestidos de cualquier otro color los botan. ¿Te das cuenta? Porque ¿cómo voy a salir a la calle con un vestido negro? Voy a decir, ay, pero tú no estás en la moda, ¿no? Como me dicen a mí me fastidian mucho, a veces me dicen, yo me pongo una ropa y me dicen, Gerardo, ya eso no se usa. Yo le digo, ¿y cómo yo lo uso? Tú lo ves sucio, lo ves roto, es inmoral, es pecado, está prohibido por la ley. No, pues entonces se usa. Y Carmita, que Carmita es diseñadora de modas, pues siempre está arriba de mí. A veces yo estoy en la puerta de la calle para salir y me para esta mujer, chico, y me dice, esa corbata no combina con esa camisa. Y yo, para no pelear, porque la mejor manera de acabar una discusión es callarse la boca. Como me dice un amigo que yo tengo en Palma de Mallorca, me dice él, yo soy feliz porque no discuto. Y usted le dice, eso no puede ser así. Y él dice, pues no será. ¿Te das cuenta? Porque con el mallorquín ese yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Dice, yo soy feliz porque no discuto. Y la otra cosa que él hace es que te pregunta, ¿tú eres feliz o estás casado? ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, una vez estamos ahí en Palma de Mallorca y estamos en la casa de este amigo y cuando yo voy para las conferencias y yo tengo un par de corbatitas ahí en la maleta por si acaso Fernando me decía que aquí había que ponerse corbata, pues yo me la pongo. Porque a mí no me gusta ofender, pero a mí me gusta andar así. Vaya, el Padre mío, mi Dios, es un Dios de amor, un Padre de amor. Entonces yo no creo que Él quiere que yo ande, ¿tú entiendes? Yo creo que la corbata la inventó un hombre, un neurótico que odiaba a la humanidad. Vaya, entonces cuando yo voy ya con mi vaquero y con mi camisita, Carmita me para y dice que no vas a ir, que vas a ir a la conferencia, que vas a ir al culto. Y entonces este amigo me dijo, Carmita, déjalo tranquilo. Nosotros no invitamos a Gerardo por su apariencia, lo invitamos por su enseñanza, que vaya como le dé la gana, que ya nosotros lo conocemos y no hay problema. Pero esta sociedad de desperdicio, pues tiene que ver mucho. Usted ve ahora en la televisión algunos predicadores que cuando ponen la mano así, tienen un roller de $15,000 y un diamante que le debe haber costado no cuánto, porque son hijos del rey. Y yo tengo un amigo que es muy chistoso en Puerto Rico, que dice, cuando le hablan de esas cosas, le dice, pues mira, el rey, el señor mío entró a Jerusalén en un burro, ¿tú entiendes? Así que parece que tú y yo tenemos dos señores diferentes, porque el señor tuyo es de roles y de diamantes y el mío andaba en un burro, ¿tú entiendes? Pues la gente, hoy la sociedad tiene que ver con el coche que tú manejas, el coche tiene estatus, la casa donde tú vives. Todos los barrios en un pueblo no tienen el mismo estatus y aquí en España tiene que pasar igual, ¿verdad? Entonces, cuando tú das tu dirección, si el barrio es de esos barrios, si no estamos allí, pero es temporalmente porque estamos buscando, ¿tú entiendes? Porque, y mentira, tú no estás buscando si es que tú no tienes dinero para pagar otro lugar. Pero tú no quieres dar tu dirección cuando es una dirección que socialmente no tiene estatus. Pero cuando la dirección es de un lugar de eso, dice, no, pues yo vivo en tal lugar, pero... Y entonces tú lo dices, te das cuenta. Cuando tú vas en el cochecito tuyo que quema aceite, que hace ruido, tú casi no miras para la gente para que no te vean. Pero cuando te acabas de comprar el coche grande, véanme en la máquina que ando yo, ¿tú entiendes? ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que por ser una sociedad tan infantil, tiene que demostrar lo que tiene. Y por eso es que, dice, un turista americano fue a Egipto a consultar a uno de esos grandes sabios
Y cuando llega a la casa el sabio era un cuartito pequeño con una mesita, 2 sillitas y una camita. Y entonces el turista le dice a este señor, ¿y sus muebles dónde están? Y el sabio le dijo al turista, ¿y los tuyos? Y dice, no, pero yo estoy de paso por aquí. Dice, yo también. Yo también. Pero esta sociedad secularizada, pues quiere tener muebles que no usa. Y quiere tener obras de arte en las paredes, pero que tienen estatus, ¿te das cuenta? Los muebles son de Luis XV, y esto y esta otra cosa. Y eso es lo que indica que es una sociedad vacía. José Martí decía que el que tiene mucho por dentro necesita muy poco por fuera. Una sociedad que establece tanto en el coche que maneja, en la casa donde vive, en los zapatos que compra, en la ropa que tiene, es una sociedad que está hambrienta por dentro. Está vacía y tiene que apuntalar. La persona que insiste mucho en esas cosas está dando una definición de quién es por dentro. Hoy la gente se empeña hasta la coronilla, hoy la gente vive asfixiada por hacer gastos que son superiores a sus recursos. Pero yo le agradezco a mi madre que ella me enseñó que uno estira los pies hasta donde llega la sábana porque si no pasa frío en los pies. Carmita y yo no le debemos un centavo a nadie, gracias a Dios. Y las tarjetas de crédito que yo tengo en el bolsillo, cuando ustedes me vean firmar un recibo de una tarjeta de crédito, es porque el dinero ese yo lo tengo en el banco. No es que lo voy a recibir. O sea, yo tengo pagados todos mis viajes de avión hasta el último viaje que tengo que hacer en noviembre aquí en España. Yo no dependo de si me reembolsan o no me reembolsan. Yo tengo el dinero ya pagado. Porque para mí una tarjeta de crédito es dinero en efectivo en el banco. Yo no le pago intereses al banco. Yo uso el dinero del banco por un mes. O sea, yo los uso a ellos no me usan a mí. Porque yo saco cuenta de lo que puedo y lo que no puedo, y lo que no puedo, pues no lo hago. Y a mí no me importa que la gente crea que yo soy un muerto de hambre, porque también yo aprendí desde muchacho que el que empuja no se da golpes. El que se da golpes es el que se deja empujar. Y yo no me dejo empujar de nadie. Usted crea que yo soy un muerto de hambre, pero esta es una sociedad de apariencia. Una sociedad de imagen, pero una sociedad sin sustancia. Pero ¿qué sucede? Ese es el lado más física, el tungsteno. Y sin embargo, funde a cierta temperatura. Claro que hay que ponerle mucho más calor que al acero, pero funde. Entonces, esta sociedad está llegando al punto de mayor tolerancia. Y esa es la oportunidad para nosotros. Porque está llegando a un punto, el secularismo está llegando a un punto asfixiante, a un punto en el que ya la psiquis humana no lo tolera, no lo resiste. Y por eso es que usted encuentra personas que lo tienen todo, y sin embargo ya están en manos de psiquiatras. Usted oye, por ejemplo, a esta gente célebre del mundo del deporte, del mundo del cine, que ya no hayan qué hacer con el dinero que tienen. Y son personas que viven, existen, ayudados por medicamentos, por fármacos psiquiátricos, que ya llegaron a un punto porque cuando se llega a ese punto de secularismo, el ser humano empieza a pedir agua por seña. Porque lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, el hombre, el ser humano, tiene un origen religioso, un origen espiritual. Y puede maltratar eso hasta cierto punto. Pero cuando llega a cierto punto, la necesidad espiritual ya no soporta más. Hace muchos años
estaba yo hablando con un psicólogo amigo porque íbamos a hacer una especie de seminario en el que íbamos a invitar a psicólogos. Lo íbamos a hacer 3 personas, un psiquiatra, un psicólogo y yo. El psiquiatra se iba a encargar de la parte médica, el psicólogo de la parte psicológica y yo me iba a encargar de la parte teológica. Y con una psicóloga que estuve conversando para invitarla, miren lo que esta mujer me dice, una mujer joven. Y me dice, mira, yo estoy profesionalmente realizada, muy satisfecha con mi profesión. Tengo una práctica muy sobresaliente. Mi oficina, estoy contenta. Profesionalmente me encuentro satisfecha. Emocionalmente reconozco que soy una persona ajustada. No creo que me falta nada. Sin embargo, hay un vacío que no acabo de ubicar. Y como no es satisfacción profesional, no es dinero, no es bienestar emocional, no es estabilidad psicológica, he llegado a la conclusión de que a lo mejor es Dios. Y me voy a dedicar a estudiar esa parte para ver si es eso lo que me hace falta. No solamente es un caso aislado, yo les voy a leer un artículo que salió en la revista Time y miren si hace tiempo, salió en abril 7 del 1980. O sea, tiene ya 28 años. La cosa ahora es más grave. Y miren ustedes lo que dice este artículo, que es muy interesante y es un indicador de lo que está ocurriendo en la sociedad esta secularizada, que parece que no quiere a Dios y que parece que rechaza a Dios. Miren lo que dice. Dios no fue el corrido del cielo por Marx, exiliado al inconsciente por Freud y pronunciado muerto por Nietzsche. No lo echó Darwin fuera del mundo empírico. Bien, no enteramente. Hay una quieta revolución de pensamiento y argumento que difícilmente alguien pudo haber anticipado hace solamente 2 décadas. Dios está regresando. Lo más intrigante, esto no está sucediendo entre teólogos u ordinarios creyentes, la mayoría de los cuales nunca aceptaron por un momento que Él, Dios, estuviera en serios problemas. Esto está ocurriendo entre los brillantes círculos de filósofos académicos, donde el consenso hace tiempo había expulsado al Todopoderoso de toda discusión fructífera. Ahora es más respetable entre filósofos que hace una generación hablar acerca de la posibilidad de la existencia de Dios. El cambio de dirección es más dramático en las academias de pensamiento angloamericanas, donde han reinado estrictas normas de empiricismo. Lo que la ciencia no puede decirnos, la humanidad no puede creerlo, declaró Bertrand Russell. Y A.J. Ayer, a nombre del positivismo lógico, decretó: toda declaración acerca de la naturaleza de Dios es absurda. La sabiduría aceptada era que la única declaración válida era la que podía ser verificada a través de los sentidos. Hoy, aún filósofos ateos concuerdan en que la rígida regla de Ayer es inadecuada para tratar con la experiencia humana. Mientras tanto, la ciencia, su modelo para aprender, ha venido a ser menos presuntuosa y ambiciosa. Su teorizar acerca de la astronomía cósmica más cerca de la teología. Cada vez que se descubren cosas en el mundo de la física, en el mundo de la química, acerca más a Dios que a la ciencia. Eso está ocurriendo ahora. Su promesa, la de la ciencia, como salvadora y absoluta explicadora del mundo, un tanto manchada. Ya no es tan clara esa declaración. Dice Douglas Hall, un teólogo en la Universidad McGill de Montreal, lo siguiente: el experimento con el secularismo finalmente ha demostrado que es demasiado para que la psiquis humana pueda sobrellevarlo, tanto en el mundo marxista como en el nuestro.
Si empiezas a dudar que haya algún significado en el proceso de la historia, te aterras de tu propio secularismo y regresas a la religión. Y este libro que yo tengo aquí, que yo no sé si existe en español, pero está escrito por el hombre que ha dirigido una de las instituciones más prestigiosas en la averiguación del genoma humano. Una maravilla. Y este hombre empezó como un tipo escéptico y considerado ateo. Y en su investigación, el libro se llama, la traducción sería El lenguaje de Dios, The Language of God. Está escrito por Francis S. Collins, uno de los científicos más prestigiosos del día de hoy en cuanto a la investigación del ser humano. Y este hombre, no asistiendo a la iglesia, no yendo a predicadores, metido en un laboratorio, dirigiendo investigaciones con estudiantes de grados postdoctorales. ¿Saben con quién se encontró? Con Dios. Con Dios se encontró. Porque es falso que la educación separa al hombre de Dios. La educación que separa al hombre de Dios es la soberbia de la educación, porque la educación es altamente peligrosa. Y es peligrosa porque te puede envanecer, pero es maravillosa porque te puede descubrir un mundo del que tú no tenías nociones. Este hombre encontró a Dios no leyendo la Biblia, no asistiendo al culto. Encontró a Dios en un laboratorio. Y la argumentación que hace es que después que tú estudias el universo y estudias al ser humano, no te queda otro remedio que aceptar que hay algo más allá del ser humano. Esa hambre presenta un terreno abonado para conquistar al mundo. Pero aquí viene el problema. ¿Por qué ustedes creen que las religiones orientales están teniendo tanto éxito? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta gente buscando en el budismo, buscando en religiones orientales, de contemplación, de la nueva era, de todas esas cosas? Por una sencilla razón, en mi opinión. Al llegar a este punto de secularismo y darse cuenta que la sociedad no ha satisfecho, porque hoy donde usted encuentra más gente desajustada es donde más desarrollada está la sociedad. Yo trabajo con gente de campo, yo he trabajado en la selva. Tú quieres encontrarte gente estable, gente feliz. Métete en la selva, donde hay gente que están durmiendo en hamaca y comiendo mono y comiendo serpiente y todas esas cosas. Esa gente no necesita pastillas para dormir. Esa gente no necesita pastillas para la digestión. Esa gente, tú entiendes, viven encantados de la vida. Hoy, en las sociedades desarrolladas, es donde hay más problemas. Usted, en España, porque aquí es donde vivimos, yo acabo de leer un artículo del problema serio que tienen con el adolescente en España. En Madrid yo vi en la televisión que anunciaron a una asociación que hay en Madrid para ayudar a los padres a quienes sus hijos le pegan. Y es una ciudad donde el muchacho está con su móvil, en su coche nuevo, con ropa de esto, ropa de lo otro, ¿tú entiendes? Quiere decir que han ganado en desarrollo económico y en desarrollo académico, pero han perdido en calidad de vida. Porque lo material no satisface al hombre si se utiliza independiente de Dios. Yo no estoy en contra de lo material. O sea,
yo llegué de Miami a Madrid en 8 horas y media. A Colón le tomó no me acuerdo cuántos meses llegar. Usted me va a decir que es más fácil ir en la Pinta o en la Santa María que venir en el avión. No, chico. ¿Tú entiendes? El otro día yo tengo que estar en América Central y me hospedaron en un sitio, porque como yo viajo sin exigencia, ¿no? Cuando a mí me preguntan, Gerardo, ¿qué compromiso adquirimos cuando te invitamos? Bueno, si ustedes tienen los recursos, cubran los gastos. Si no los tienen, de algún lugar Dios los cumple. Y yo no ando, a mí me tienen que dar $1,000, $10,000 por cada conferencia. Y yo no estoy en eso, yo quiero servir. Y entonces, en algunos lugares me ponen en buenos lugares, pero en otros, muchachos, hay para jugarme la vida. Y ahora hace poco me hospedan, me tiran, muchachos, en un cuarto que aquello me tía miedo, ¿tú entiendes? Y yo dije, no, espérate, que esto hay que resolverlo. Y enseguida me fui para un hotel y lo pagué yo. ¿Tú entiendes? O tú vas a decir, no, yo soy cristiano, yo me quedo ahí. No, chicos, yo no he hecho voto franciscano. Yo sé la diferencia entre un cuarto con calor y con mosquitos a un cuarto con aire acondicionado. Entonces tú vas a decir, no, yo voy ahí a sufrir porque yo soy del Señor. Deje eso. O sea, yo no estoy rechazando la comodidad. La comodidad que ausenta a Dios. ¿Te das cuenta? A mí me gusta, por ejemplo, un día estoy ahí en Palma con ese amigo que les he hablado y me lleva a un lugar donde venden el mejor jamón, muchacho, y yo dije, ¿cuál es el más caro que tiene aquí? Y me dice él, Gerardo, pero ese es demasiado caro. Digo, yo no voy a comprar la pata completa, yo voy a comprar 100 gramos para ver a qué sabe. Y yo le voy a decir a ustedes, ese jamón se sabe. Y por ejemplo, yo sé la diferencia que hay entre un buen Rioja y lo que dice mi amigo Emilio, un vino Pelión. ¿Es verdad, Emilio, que hay diferencia entre un vino Pelión y un Rioja? No. Entonces ahora me pones 2 botellas ahí y entonces está un Rioja, te das cuenta, o está una cosa buena, Ribera del Duero, o, ¿tú entiendes? O una cosa de esa serie, y entonces me pone un vino Pelión. Pero como yo soy cristiano, yo quiero el Pelión. Deje eso. Si no hay otro que Pelión, yo le meto mano a ese. Pero si tú me pones a escoger entre un Pelión y un Rioja decente, y la ventaja que yo tengo es que yo soy un muerto de hambre, pero tengo amigos que no lo son. Y entonces yo en forma muy discreta le hago saber mis gustos. ¿Te das cuenta? Y a veces me sorprenden con un brandy de eso. Yo sé que algunos no toman brandy porque es pecado, pero la religión mía lo permite, ¿no? Entonces, pues yo no tengo el dinero para comprarlo a lo mejor ese, pero discretamente le dejo saber mis gustos a mis amigos. Y entonces cuando llego a sus casas me dicen, mira Gerardo, lo que te tenemos aquí esperando. Pues el Señor me los bendiga, ¿no? Entonces, lo que pasa con esta sociedad de consumo es que al estar ausente Dios, no pueden disfrutar lo que tienen. Y al darse cuenta que lo tienen todo y no tienen el disfrute, llegan a la conclusión de que le hace falta Dios. Como yo el buen Rioja me lo tomo con gratitud al Señor porque Él me lo ha provisto, por eso es que puedo tener las dos cosas. Puedo tener la paz que da Dios y el disfrute que da el Rioja. Los que no tienen a Dios se dan cuenta que el Rioja no les resuelve el problema. Pero como yo no tengo problema, el Rioja no me tiene que resolver nada. El gran problema de esta sociedad es ausencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde salieron? Porque el mundo occidental, ¿cómo es que le llaman? Civilización cristiana. Y no es ninguna de las dos cosas. Porque este mundo ni es cristiano ni está civilizado. No puede ser civilizada una sociedad que tiene los problemas que tienen los padres con los hijos aquí en Madrid. Esa puede ser una sociedad desarrollada pero no civilizada. ¿Ven la diferencia? Y mucho menos cristiana. Entonces, nuestro mundo occidental no es la civilización cristiana. Nuestro mundo occidental no es ninguna de esas dos cosas. Entonces, al tener esta hambre, al tener esta necesidad de lo espiritual, pues ¿por qué el cristianismo
no es buscado por esta gente, porque del cristianismo salieron, de aquí salieron ellos. Por lo tanto, ellos están buscando una respuesta que no está en el mundo del que ellos salieron. Y ahí es donde tienen la ventaja las religiones orientales. ¿Qué es lo que entonces nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A las 11:30 es la hora del café, ¿verdad? Me faltan 10 minutos. Y no, porque la hora del café es importante, ¿no? Aunque, déjame ver si me encuentro por ahí un cafecito que sea café, porque ayer me traicionaron. Cuando fui a tomar café me dijeron está descafeinado. Bueno, chico, un café sin café no es café. Yo no sé por qué la gente se hace esa historia. Por ejemplo, sustituto de azúcar. Chico, no tomes nada. Toma azúcar o no tomes nada. Porque tú te estás haciendo la idea que si es un sustituto de azúcar, no es azúcar, chico. ¿Te das cuenta? Entonces, pero bueno, la gente, pero a mí me gusta o lo real o nada. Pero yo no me engaño a mí mismo, ¿te das cuenta de que no. Bien, entonces ahorita vamos a ver si yo me encuentro por ahí un café que sea café. Bien, terminamos esa hora. Ahora, ¿qué es lo que hace falta entonces hacer ahora? Si tenemos una idea más o menos de la situación de la sociedad, de que su punto de secularización ha llegado a un punto que hace crisis. Y entonces la espiritualidad es la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer con la iglesia para que la iglesia pueda responder a este mundo? Aquí es donde viene lo que yo llamo un análisis de la iglesia. Y tiene 7 puntos que no nos va a dar tiempo a ser exhaustivos con los 7 puntos, pero por lo menos una capsulita de cada punto. Yo digo esto con todo respeto. Vamos a ver 7 niveles de la iglesia actual. Y recuerden que yo trabajo con todas las denominaciones. Trabajo con pentecostales de izquierda, pentecostales de derecha, con neopentecostales. Yo trabajo con la Iglesia Bautista del Sur, la Iglesia Bautista del Norte, la Iglesia Primitiva, la Iglesia Bautista Libre, la Iglesia Bautista Prisionera, porque si hay libres deben haber prisioneros también. Con todo el mundo, con los presbiterianos, con los metodistas, con todo el mundo trabajo yo. Donde quiera que me inviten, allá voy yo a predicar, ¿te das cuenta? Entonces yo tengo una idea, cuando yo hablo del análisis de la iglesia, no estoy diciendo que esta es la iglesia cuadrangular, no, ni la metodista, estoy diciendo que este es un sentido global y que esto está presente en ciertos grados en todos los grupos. Nivel número 1, el nivel teológico. En mi análisis, el nivel teológico de la iglesia es infantil. Desde un punto de vista teológico, la iglesia es ingenua, es tonta. Yo voy a algunos lugares y me aburro. Porque digo, pero esta gente pensará que yo no tengo cerebro, que yo no pienso, ¿tú entiendes? Hay algunos predicadores que son una amenaza a la inteligencia. Que tú dices, pero será tonto el tío este, chico. Y lo que más lo agrava es que dice que tiene la mejor unción de su ministerio. Yo digo, oye, si esta es la mejor unción, cuando este tipo no tenía unción, chico. Si ahora con unción está diciendo estas tonterías, dime tú cuando el tipo no tenía unción. Eso era para salir corriendo. Bobería, chico. Que eso no se le enseña ni a los párvulos en la escuela dominical. Y yo veo que la gente dice, aleluya, gloria, amén. Y digo, pero ¿de qué lo está pasando? ¿Será que yo soy, que estoy enajenado? Esta gente con esa reacción, que parece que hay que buscar a los bomberos porque esto va a coger fuego en cualquier momento. Y esa gente se impresiona con esto que está diciendo este tío. Pero es así, infantil. Entonces la gente que piensa, eso no es atractivo. ¿Te das cuenta? Es aburrido, es
tonto. ¿Y por qué pasa eso a veces? Porque con la iglesia pasa una cosa que no pasa con otras disciplinas. Donde yo vivo, y yo me imagino que será igual aquí, pero donde yo vivo, una mujer no puede poner una peluquería sin haber ido a la escuela de cosmetología. Tiene que ir a la escuela, pasar los exámenes de esa escuela y luego someterse a un examen del Estado, que es el que decide si le da licencia o no le da licencia para que corte pelo. Los fontaneros no pueden por ahí poner un letrero en un camión fontanero y ir a todas las casas y hacer esas cosas. La mujer puede cortar pelo escondido, pero tan pronto la cojan la van a meter presa. Yo no digo que no puede cortar el pelo, digo que para cortarlo necesita estudios y una licencia. El fontanero necesita igual. Él puede por la izquierda, como decimos nosotros, trabajar por ahí hasta que lo agarren. Tú no puedes mañana poner una compañía de electricidad y ser electricista. Tiene que ir a la escuela, estudiar, aprobar los cursos, someterte a un examen del Estado y entonces te dan la licencia. Para lo único que no hace falta eso es para ser pastor. Para ser pastor tú dices que el Señor y que te llamó y te alquila un local y le pone afuera, Iglesia Las Dos Olivas. Y al poco tiempo ya tú le das cobertura a no sé cuánta gente. Entonces tú nombras, porque ahora tú eres apóstol. Porque ya eso de pastor, no, apóstol. Y ahora tú eres apóstol que nombras a otros apóstoles. Y figúrate tú, cuando el ciego guía a otro ciego, pues los dos se caen en el hoyo. Porque la Biblia es un libro que tiene cosas fáciles, pero otras son complejas. Y por eso hay algunas iglesias que desarrollan tanta culpa neurótica o culpa falsa. Hay iglesias que son productoras industriales de culpa falsa, de culpa neurótica. Porque lo que se le ocurre a ese tipo que es malo, chicos. Y lo que se le ocurre que es bueno, es bueno. Y entonces te dice, ¿pero cómo es posible? Pues por eso es que dice sandeces y tonterías, porque el tipo no tiene otra cosa que decir. Y tú me dices, sí, Gerardo, pero es que la letra mata. Y a mí me ha dicho un pastor de una congregación de muchísima gente. Me ha dicho, desde que dejé de leer otros libros y solo leo la Biblia, todos los domingos se entregan almas al Señor. Es como si Dios bendijera la ignorancia. Escucho una vez por televisión a un hombre que dice que Dios le reveló la interpretación del libro de Job. Uno de los libros más difíciles de la Biblia, que todavía hay cosas que no se entienden. Hombres que han dedicado su vida al estudio de ese libro, que dominan el idioma en que fue escrito el libro, que dominan el contexto histórico en que se produce el libro y todavía hay cosas que no han podido abrir. Y ahora este tío, de un golpe de gracia, Dios en un solo disparo les revela la interpretación del libro. Es como si Dios se burlara del trabajo honesto, académico, de investigación, de estudio de un pastor. Usted no estudie, que Dios se lo va a decir. Yo fui a una iglesia de esa gigantesca, que venían la gente en autobuses. Había lo que había era un derrame de gente. Yo estoy sentado al lado del pastor porque voy a predicar esa noche y el pastor me dice, llevaba 20 años de pastor allí, y me dice, yo sé lo que voy a predicar cuando me paro detrás del púlpito. Ese hombre por poco me hace un complejo a mí espiritual. Pues chico, oye, yo no puedo hacer eso. Yo sí puedo en una emergencia, tú me pides y después de haber predicado 55 años, chico, yo puedo resolver una emergencia. Pero como pastor, para hablar todos los domingos, yo tengo que leer, yo tengo que estudiar, yo tengo que organizar mis ideas, yo tengo que investigarlas. Y hay pasajes que no se abren tan fácil, que hay que luchar con ellos y luchar y buscar fuentes y buscar gente que te ayude. Entonces, es una iglesia con una teología infantil, porque y ahora usted dice, Gerardo, pero es que Dios, no, mire, o yo no puedo ir a la escuela, yo no puedo ir a la facultad, eso es falso. Porque la educación, yo les dije ayer a ustedes que está ¿dónde? En los libros. Yo me quedé huérfano a los 9 años. Y a los 11 años, lo que mi padre dejó, mi madre no sabía bien todo lo que había quedado, a los 11 años
estaba pasando hambre y tuve que dejar la escuela para ponerme a trabajar y asistir por la noche a una escuela donde el maestro llegaba a veces medio borracho y lo que era una pérdida de tiempo. Después me cambié de escuela. ¿Me quedé ignorante? No. Me hice amigo de los libros y la educación está en los libros. Y yo di conferencias en universidades a estudiantes y a catedráticos. O sea, en la audiencia estaban estudiantes y catedráticos. Sin haber pisado, la primera universidad que yo visité, no la visité como estudiante, la visité como conferencista. Y el anuncio que había era, esta noche en la Facultad de Derecho dictará una conferencia el profesor cubano doctor Gerardo de Ávila. Yo no sé dónde rayos sacaron esa información. Pero como yo no se la di, yo no se la desmentí. Y entonces me senté en el estrado y cuando dijeron, y ahora con nosotros el profesor cubano doctor Gerardo de Ávila, como el único cubano que había era yo, pues yo dije, se refieren a mí, me puse de pie y di la conferencia. Y cuando acabó la conferencia, un grupo de catedráticos, ya ancianos, el pelo blanco, toda la vida en el mundo académico, me hicieron un círculo allí y me dijeron, nosotros tenemos una asociación que está compuesta por ateos, libres pensadores, filósofos, profesores universitarios. Y nosotros invitamos a todo el que se atreve a defender sus ideas. ¿Usted se atrevería a defender sus ideas entre nosotros? Con mucho gusto. Y fui para allá. Y estuve en 2 reuniones con ellos. Lo que ninguno de esos viejos sabían era que yo no era doctor en nada. ¿Te das cuenta? Pero no me pudieron ridiculizar. No me pudieron ridiculizar. Y no debo haber hecho un trabajo muy malo cuando me invitaron a la asociación de ellos. Si usted lo llama Dios y no puede ir a la facultad, averigüe cuáles son los libros que usan en la facultad y léalos. Por ejemplo, si Fernando me dice a mí, un minutico más para terminar esta idea y después yo la continúo en la próxima. Si Fernando me dice, Gerardo, quisiera que nos han hablado nosotros de unos pajaritos negros con rayitas rojas que dicen que hay alguna parte del continente africano. ¿Tú podrías darnos una conferencia sobre eso? Yo le digo, ¿para cuándo la quieres, Fernando? Y dice, no, ya vamos a aprovechar que estás aquí. Digo, no te la puedo dar ahora. Pero mira, ¿qué te parece si yo vengo en marzo? Sí, pues marzo, mira, la primera semana de marzo, Gerardo va a venir aquí a dar una conferencia de los pajaritos negros con rayitas rojas que dicen que viven en África. Yo regreso a Miami y me sumerjo en la biblioteca. Me voy a la biblioteca de la universidad, me meto en el internet y en marzo yo sé si esos dichosos pajaritos existen o no existen. Y si existen, yo sé por qué son negros y por qué las rayas son rojas. ¿Y por qué viven donde viven? Y le doy un premio al que me desmienta. Porque todo lo que hay que averiguar de los dichosos pájaros negros con rayitas rojas, ya yo lo averigüé. Entonces cuando vengo aquí, dice, oye, ¿cómo sabes, Gerardo, de los pajaritos negros con rayitas rojas? Y entonces ustedes me hacen un altar y me queman incienso porque yo soy un iluminado. No, chico, yo no soy ningún iluminado. Soy un tipo que Fernando me pidió que hablara de esos pajaritos y yo me metí a averiguar de los pajaritos. Pero a alguna gente no le gusta que yo diga esto. Por ejemplo, yo estuve en Orlando en una reunión y luego me llama el pastor que me había invitado y me dice, aquí hubo un pastor que dice que tú no le ministraste. Y digo, ¿y eso qué pasó, chico? No, que tú hablaste de los libros y de estudiar, pero que no había como unción, que no había... Entonces no le ministré, porque la gente está acostumbrada a otra cosa, como yo le voy a explicar más adelante. Pero la teología esta infantil es producto de mentes infantiles. Pero el pastor, el predicador que toma en serio su vocación, se va a dedicar. Lo que pasa es que algunos pastores y predicadores, en lugar de fajarse con los libros, se la pasan oyendo el fútbol. O son vagos intelectuales que dicen, no, la Biblia dice que no me preocupe de qué hablar, que en el momento Dios me va a dar. Y algunos dicen entonces que Dios
es el que les llena la boca. Y a veces parece que no es Dios porque la boca está llena de aire, no de ideas. Una teología infantil no es competente en un mundo que piensa. La argumentación tiene que ser, y el cristianismo expresado coherentemente es irreductible. Yo he tenido que trabajar, como les dije ayer, en universidades de diferentes corrientes, católicas, protestantes, oficiales, privadas. En el trabajo que yo he hecho es lo que llaman apologética, que lo que se usa es la parte de la teología natural. Es hablar de Dios y demostrar su realidad sin usar versículos de la Biblia. Y en ninguna audiencia han podido ridiculizar lo que yo he presentado. Porque el cristianismo presentado con justicia es lo más racional que puede haber en este mundo. Es una lástima cuando la gente presenta un cristianismo que se expone al ridículo de una humanidad que no cree en Dios. Pero si la persona se preocupa, va a ser muy bien. Ahora, para terminar esta parte, cuando yo me refiero a esto, no me refiero a la jactancia académica e intelectual. Yo les voy a decir cuál es mi metodología y yo respeto la de los demás. Yo creo que mi predicación y mi enseñanza tiene dos niveles. El nivel académico, de la investigación, del estudio, de la lectura. Y después que yo hago eso, yo lo pongo en el altar de Dios. Y le digo, Señor, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Si tú no lo tomas, será una pieza de oratoria, que tendrá su valor académico. Pero si tú lo tomas como el esfuerzo legítimo de un siervo tuyo y lo conviertes en palabra tuya, te vas a glorificar. El púlpito, la enseñanza tiene dos niveles. El nivel académico del estudio y la preparación y el nivel milagroso, carismático de la utilización del Espíritu de Dios, de ese trabajo decente y honesto que ha hecho el siervo de Dios. Y cuando tú haces eso, la cosa funciona. Erudición sin carisma se convierte en algo frío. Carisma sin educación puede convertirse en algo fanático y extremista. Para que Dios se glorifique, tienen que converger el estudio serio, honesto del siervo de Dios con la dependencia espiritual del auxilio y de la gracia de Dios. Y cuando tú no vas al púlpito como un profesor universitario, con la jactancia de que sabes lo que estás diciendo, pero cuando tú vas con la simplicidad de espíritu, Señor, esto es lo mejor que yo he podido hacer, con las herramientas que tengo, lo pongo en tus manos para que te glorifiques y lo uses como instrumento de tu espíritu. Porque decía Spurgeon que el hombre solo puede llegar al oído, pero Dios puede llegar del oído al corazón. Señor me los bendiga y vamos a tomar café, Fernando, porque se enfría.